El primer tema que os propongo es el del filósofo, dado que tenemos que analizar las diferentes relaciones de ida y vuelta entre la filosofía y el humor. Quizá una primera aproximación sería la de el filósofo como personaje él mismo humorístico. Y quería preguntarle a Fernando, e iniciar con eso la conversación, si a él le parece bien, sobre el filósofo como figura ridícula o figura humorística. ¿Qué aspectos te llaman más la atención? Bueno, Javier decía que es verdad que los que escribimos y tal, normalmente estamos solos y no oímos aplausos, pero tampoco oímos silbidos ni fuera ni tal, o sea que nos ahorramos, a lo mejor salir de casa es peligroso, ¿no? Porque en casa ahí no te abuchea nadie, tampoco, no te jalean, pero tampoco te abuchean. Bueno, es verdad que efectivamente que el filósofo es una figura que provoca la risa, como el médico, le decías tú. ¿Por qué? Porque son las dos profesiones que se plantean algo imposible. Que un mamífero pretenda comprender el universo es algo ridículo. O sea, es decir, evidentemente la comprensión total del universo, todo lo que son las causas, las cosas, es algo que rebasa cualquier posibilidad de un, pues eso, de un simple cuadrúpedo puesto erguido como somos los seres humanos, ¿no? Bueno, eso realmente es una ambición tal que lógicamente despierta la risa. El médico también. ¿Por qué? Pues porque pretende combatir con la muerte. Por lo tanto, el médico y el filósofo, ocupados de lo imposible, pues son figuras ridículas. Esa es una tesis que yo he mantenido en algunos textos. La filosofía siempre se equivoca cuando trata de emular a la ciencia. A mi juicio, la filosofía es literatura. Es literatura conceptual, pero es literatura. Por eso, cuando un novelista escribe una novela, aspira a que lo lean no solamente otros novelistas, sino el público en general. Y lo mismo podríamos decir respecto a un cuadro, no está destinado a que lo vean otros pintores, sino cualquier público culto, aficionado al arte, y lo mismo debería pasar con la filosofía. Es como una novela, con conceptos, pero es como una novela, destinada a que la lea cualquier persona que quiera vivir su vida con dignidad, de manera consciente. No obstante, ha habido siempre la tentación de convertir a la filosofía en ciencia, emulándola por la admiración que le suscita, su exactitud, su rigor, su sistema, y eso le ha llevado a innecesariamente convertirse en una disciplina oscura. Aquello de, que también, quizá como un chiste, decía Eugenio Dors que escribía un texto, se lo daba a su secretaria y le preguntaba a ella, ¿lo entiende usted? Y si ella contestaba, sí, perfectamente. Entonces decía, oscurezcámoslo. Si no, no es verdadero. Si no es suficientemente científico, no es suficientemente abstruso. Nos hemos acostumbrado a que la filosofía sea un lenguaje tan codificado como de la ciencia y reservado a los iniciados a la ciencia, como ocurre con la filosofía, de tal manera que es muy frecuente el filósofo que comprende cosas muy oscuras, pero luego falla en los asuntos naturales. ¿Y de qué manera y cuántas veces utiliza la filosofía, que supuestamente es una disciplina grave, seria, que razona nada más y nada menos que sobre el ser, o sobre la nada, o por qué mejor el ser que la nada? ¿Cuándo y cómo utiliza el humor como herramienta retórica? ¿Y qué humor? Yo, sinceramente, creo que los filósofos no han derrochado humor. Las obras de filosofía no son derrochos de humor. Es verdad que en los diálogos platónicos, Sócrates es una figura literaria, o sea, es una figura literaria inventada por Platón. Nosotros no sabemos de Sócrates lo más que lo que Platón nos ha querido contar de él, y efectivamente es una persona, una figura literaria que tiene rasgos de humor y tiene una malicia particular, ¿no? Incluso yo creo que eso plantea problemas cuando tienes que entender una obra. O sea, por ejemplo, La República. La República es una obra en que toda la utopía esa de un Estado donde mandan los filósofos y no sé qué y tal, para mí todo es humorístico. O sea, lo que pasa es que normalmente se toma muy en serio y se toma como un proyecto de tal, como si Platón realmente estuviera proponiendo eso. Platón no estaba proponiendo eso para nada. Platón, de alguna manera, estaba burlándose un poco
de las ideas reformistas que podían tener algunos. Por ejemplo, hay un momento en que le preguntan a alguien, a Sócrates, bueno, pero entonces, cuando hay que votar y cuando hay que elegir a los que gobiernan y tal, ¿a quién tenemos que elegir? Y claro, Sócrates dice, hombre, yo creo que uno de los rasgos importantes es que hay que elegir a los que no quieran gobernar. Es decir, en cuanto hay alguien que dice yo lo voy a hacer muy bien y tal, ese nada, ese nunca, o sea, ese jamás, ¿no? Y en cambio hay que elegir al que no quiere, al que se esconde, al que dice, no, a mí no, por Dios, que no me caiga esto. Ese es el que hay que elegir, al que no quiere. Porque el que quiere, el que está ya demasiado dispuesto, el que se cree demasiado preparado, ese es peligroso. Bueno, yo creo que esto suena evidentemente a humor, a broma, ¿no? Y en ese personaje, el personaje de Sócrates, existe evidentemente el humor, pero no abunda en la filosofía. La filosofía se compatibiliza, o sea, el ensayismo sí se compatibiliza con el humor y sí es compatible con el humor, pero la filosofía, el tratado, el gran sistema, etcétera, es difícil que sea. Yo creo que es una tarea, en fin, lo peor que se puede decir contra la filosofía es que normalmente no se puede decir las cosas de los grandes postulados filosóficos, no se pueden decir sonriendo, hay que decirlos con cara seria. Bueno. Eso es el mayor argumento que yo veo contra los filósofos. El cambio que hubo cuando los filósofos hablaron para mujeres, para señoras, a las que querían interesar. Es decir, una señora no tiene ninguna obligación de escucharte, a un pelma que entonces en el salón los filósofos trataban de acercarse a una señora, le voy a explicar a usted los trascendentales, y no sé, y la señora se iba corriendo a otro lado, claro, como es natural. Entonces, el filósofo tenía que hacer trucos para que la señora le escuchara. Voltaire en eso era un maestro. Voltaire en eso era un maestro, inventó muchas cosas para que las señoras se interesaran por lo que él decía. Es decir, por ejemplo, para explicarles Newton. Newton era el Internet de la época, lo popular en la época era Newton, ¿no? Y entonces hablar de Newton. Pero claro, Newton pues tampoco es tan divertido, vamos a engañarnos, es una cosa muy importante y era un señor que es importantísimo, pero no era muy divertido. Entonces, había trucos para hablarle a las señoras de Newton y que las señoras se interesaran por Newton. Por ejemplo, todos lo que hemos oído más de Newton, bueno, al menos yo que soy un ignorante completo en física, es eso de la manzana que se cae del árbol y que le da a Newton la idea de la gravedad y tal. Bueno, pues eso no es de Newton, es de Voltaire. Era una de las cosas que se inventó Voltaire para explicar Newton a las señoras. No vale la seriedad de lo escrito, sino la persuasión de lo dicho. No solamente filosofía dicha, sino filosofía dichosa. Se transmite el amor, el enamoramiento, la belleza que suscita las ideas. Y en ese sentido es en el que con frecuencia aludo a la maravillosa expresión española de prestar atención. Vosotros ahora nos estáis prestando atención. Sois todos vosotros seres atencionales, vuestro ser está donde ponéis la atención. Y en este momento no la estáis prestando. Estáis poniendo vuestra atención generosamente en lo que Fernando y yo decimos. Y la expresión española dice prestar. Y los préstamos se devuelven, y se devuelven a ser posible con intereses. Con interés de la amenidad, de la belleza, del conocimiento y del humor. Y en la medida en que esta filosofía es una filosofía mundana y se expresa sobre el mundo, para todo el mundo y con un poco de mundo, sería muy conveniente que la filosofía desarrollara esas artes retóricas persuasivas, ignorando esa estúpida, a mi juicio, emulación de la ciencia, que hacen de la amenidad, de la belleza, del entretenimiento, de la amabilidad, de la dulzura y del humor, instrumentos sustantivamente filosóficos. A los antiguos cristianos les preocupaba y les indignaba la inmoralidad de los dioses paganos, es verdad. Todas las diosas son unas frescas, unas golfas tremendas, y los hombres son unos, vamos, empezando por Zeus y siguiendo por tal, lo mismo les da una señora que un cisne, que un no sé qué, bueno, lo que fuera, o sea, se tiran a todo lo que se mueve, Entonces, claro, los primeros cristianos decían, bueno, ¿cómo puede haber un espectáculo tan inmoral en el cielo? Pero no se daban cuenta de que los dioses son inmorales porque son eternos.
porque no se mueren. La moralidad nace de que nos vamos a morir. Y como nos vamos a morir, tenemos que tener cuidado unos de otros. Y cuidado con lo que hacemos en la vida. Si fuéramos todos eternos, ¿qué más daba? No habría ni bueno, ni malo, ni violación, ni no violación, ni nada. Todo sería como un juego, como es para los dioses. Por eso los dioses no se toman nada a broma, porque todo para ellos es un juego. Y claro, si todo es juego, ya no hay broma. La broma es que cosas que parecen serias de pronto se convierten en juego y viceversa. Y eso solo nos pasa a los mortales. Entonces, yo creo que ahí eso es un poco un punto, digamos, en que los filósofos a veces algunos han reflexionado, pero yo creo que en realidad se quedan un poco en la superficie. O sea, quizá el más profundo en eso sea Freud, ¿no? O sea, Freud es el que más relaciona el humor con el inconsciente. Como saben ustedes, él también, bueno, cuenta unos chistes también que son un poco kantianos, digamos. A mí hay uno de todas maneras que me hace gracia, ¿no? Contando de una viuda. Dice, cuando murió su marido, sufrió tanto que el pelo se le volvió rubio. Tenemos la desgracia de estar abocados a la muerte y, sin embargo, nuestra condición mortal es la que hace brotar aquellos bienes que hacen la vida digna de ser vivida. Porque precisamente porque somos mortales existe el amor, existe el arte, que es una especie como de copia de seguridad, existe la justicia, existe la moral, existe la solidaridad, existe la compasión. O sea, paradójicamente estamos destinados a una finalidad, a un fin funerario, y sin embargo ese fin brota los bienes que hacen la vida digna de ser vivida, y entre ellas el humor, porque decía con mucho acierto Fernando que hasta qué punto los dioses ríen, pero ríen sin ganas, mientras que es algo genuinamente humano. E inversamente, aquella persona que esté completamente despojada de humor, me puedo preguntar si simplemente es humano. Tendría algo robótico, a lo mejor es una bestia, a lo mejor es divino, pero probablemente no humano.